Vale, ya estamos en directo. Buenas tardes a todos. Feliz viernes y buenas tardes, Félix. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Kim. Pues fantásticamente bien. Placer. Semana pasada estuviste con Sam y finales de agosto nos plantamos, pero aquí seguimos, ante todo con los Binance Live aportando información. Para aquellos que sea su primera vez que nos estén viendo, bueno, vamos a dejar un ratito mientras la gente se va conectando, pero lo que vamos a hacer en estas sesiones, que ya llevamos unas 6 o 7 con Félix, es básicamente analizar un poco el mercado, poder ofrecer un poco más de información a nuestros usuarios desde el punto de vista de Félix como experto acerca de cómo está el mercado cripto y cómo están algunos de los pares más importantes, como veremos en el caso de hoy contra Bitcoin. Y a partir de aquí, recordar a la audiencia que puede hacer cualquier tipo de pregunta, la podéis hacer en el chat, la podéis hacer a nivel genérico o la podéis hacer a nivel de cualquier cosa que esté viendo Félix analizando en el momento. Así que nada, mil gracias porque ya veo gente que nos escribe a través del chat, así que eso significa que nos están escuchando perfectamente. Y antes de nada, antes de empezar, como siempre, me tenéis que dejar un minuto que vamos a recordar el aviso legal. Entonces, importante recordar, el contenido que veremos en estas sesiones nunca es consejo de inversión. Acordaros que es el punto de vista de Félix analizando el mercado y queremos aportar un poco más de información para que tengáis mayores puntos de vista para comprender el mercado. Y por otro lado, que la inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para inversores minoristas, llegándose a perder la totalidad del importe invertido. Importante que acabáis de leer el aviso al completo, entonces por eso siempre os dejamos el código QR y el código Bitly. Y dicho esto, nada, damos paso a Félix, así que Félix, bienvenido una semana más. Lo que vamos a hacer va a ser compartirte la pantalla para que podamos mostrar a los usuarios qué vamos a analizar hoy, pero básicamente yo creo que es bueno, y quizá corrígeme si me equivoco, pero es bueno que empecemos analizando un poco cuál es la situación de Bitcoin esta semana, ya que ha habido ciertos movimientos y posteriormente, si quieres, ya poco a poco iremos viendo cuál es la situación global del mercado cripto. Muy bien, muy bien. Bueno, muy contento de estar ahí contigo otra vez, Joaquín, y sobre todo con todo el mundo que nos está viendo ahora mismo en el Binance Live. Vamos a intentar aportar nuestro granito de arena, como cada semana ya sabéis que voy a estar hablando de la situación macro y cómo le va a afectar a mi perspectiva, a mi narrativa en Bitcoin. Y por tanto, pues vamos a analizar absolutamente todo lo que ha pasado. Por supuesto, vamos a ver esa enorme caída que ha tenido Bitcoin, que de alguna forma pues ha sido una coincidencia entre una liquidación de Bitcoins por parte de SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, alrededor de unos 380 millones de dólares, que tampoco os creáis que 380 millones de dólares hacen caer el precio de Bitcoin en más de un 7, un 8%, como pasó, sino que realmente tiene que haber algo más que lleve a esa caída y lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por qué ha sucedido y sobre todo cómo lo relacionamos con lo que hemos ido viendo en todas nuestras sesiones, ¿no?, de análisis, que siempre iré repitiendo. Recordar que yo soy un trader de valor, yo hago trading sobre la subasta y sobre el valor dinámico del precio de Bitcoin y de las top 20, top 30, ¿no?, que tienen un nivel de liquidez específico. Y adicionalmente, además, me gusta establecer un contexto, una narrativa hacia dónde creo que se puede llegar a ir el precio de Bitcoin en el largo plazo, en el medio plazo y en el corto plazo. ¿Por qué tengo que establecer una narrativa en esos tres puntos? El largo plazo me ayuda a mantener el hold de mis Bitcoins, de mis Ethers y de las criptomonedas que yo tengo compradas. Y en el medio plazo y en el corto plazo me sirven para entender o establecer un patrón para mis operaciones de especulación, ¿vale? Mis operaciones de trading. Por lo tanto, lo primero que quiero dejar claro es que cuando nos encontramos en un momento donde los tipos de interés, sobre todo en los Estados Unidos de América, que actualmente es la referencia, aunque va perdiendo poder, ¿no?, contra China, que cada vez este grupo denominado BRICS, por el cual pues lo conforman Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica pues han incorporado nuevos países, se incorporaron ayer, se anunciaron, y por tanto estos países lo que hacen es realizar todas sus transacciones internacionales en el yuan chino, ¿vale? No en el dólar americano, que es lo que han estado haciendo hasta el momento. ¿Vale? Por tanto, aún así, los mercados se siguen moviendo muchísimo en dólar, el mayor volumen de liquidez se mueve en dólar y, por tanto, nos sigue interesando, sobre todo relacionado con Bitcoin, nos sigue interesando ver cómo se comporta el dólar. Para ello hay un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro contexto a largo e incluso a medio plazo, y voy a establecerlo para los próximos 6 meses. Es decir, cuál va a ser mi idea para los próximos 6 meses, el contexto que me voy a manejar y qué tendría que cambiar para que yo pueda cambiar ese contexto, esa idea, esa narrativa, ¿no? Primero, debo esperar o debo pensar que la Fed, ¿vale?, la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, sobre todo dirigidos por Jerome Powell, que es su presidente, y también seguidos en la cola por el resto de bancos centrales, han estado subiendo los tipos de interés para reducir la inflación. Pero la inflación no han sido capaces de controlarla, por lo tanto, van a tener que seguir subiendo los tipos de interés o mantenerlos altos durante un periodo de tiempo determinado. Actualmente los tipos de interés se encuentran en el 5,5 y estamos hablando de que si descontamos el nivel de inflación que tiene ahora mismo Estados Unidos, el interés real, el interés que se quedaría el comprador de la deuda del gobierno americano sería de alrededor del 1,5% hasta el 2%, ¿vale? Este sería un poco como el interés real. ¿Por qué? Porque descontamos el interés general, el interés federal, que es del 5,5, y se lo descontamos a la inflación. Hay que tener en cuenta de que el inversor institucional, el que tiene el dinero, el que es capaz de poner una cantidad de liquidez gorda en Bitcoin y en el mercado de las criptomonedas para seguir planteándonos un contexto, una narrativa alcista, hay que pensar de que este tipo de inversor, que sobre todo está en Estados Unidos y en China, bueno, en Hong Kong, Japón sí hay muchos, pero generalmente los más fuertes y los que tienen mayor apetito al riesgo están en Estados Unidos, pues estaríamos pensando de que si la inflación se sigue revertiendo, sigue cayendo, y los tipos de interés se mantienen estables, entonces el tipo de interés real pasaría del 1,5-2%, seguramente pasaría al del 3 al 4%. Claramente, si el mercado tiene una expectativa de que sigan creciendo los tipos de interés efectivos, es decir, que el tipo de interés real, es decir, lo que yo gano descontada la inflación, va a seguir subiendo porque la inflación va a caer y la diferencia se va a hacer mayor, entonces para mí no tiene sentido como inversor institucional que voy a poner una cantidad de dinero importante, no tiene sentido invertir en Bitcoin, puesto que Bitcoin no me aporta rendimientos. Es decir, yo el hecho de mantener o de tener Bitcoin en mi cartera no me aporta una rentabilidad progresiva como si me la aporta, por ejemplo, el bono de los Estados Unidos de América, que a priori, aunque tiene un rating crediticio un pelín más bajo, aún así es un país que va a seguir pagando sus deudas. Por lo tanto, estamos comparando lo que es el bono a 10 años, ¿vale?, la rentabilidad del bono a 10 años contra la rentabilidad del propio Bitcoin, que es un activo completamente direccional. Entonces, en este caso, este tipo de activo lo vamos a categorizar como activo de bajo riesgo y Bitcoin es un activo de alto riesgo, ¿vale? Félix, tenemos pequeño corte, ¿eh? Tenemos una pregunta de un usuario Sí. que le mandamos un saludo porque es un usuario que siempre se conecta con nosotros. Muchas Cuando gracias. dices top 20, ¿a qué te refieres? Y nos pregunta también, lo digo porque hay varios rankings, volumen, liquidez, CMC. Market cap, de capitalización de mercado. Top 20 de market cap, ¿vale? Perfecto. Vale, entonces, estoy estableciendo un precedente, ¿vale? Estamos pensando de que BlackRock, Fidelity, WisdomTree, ARK Invest, todos están aprobando sus ETFs. Pensamos que va a entrar mucha liquidez en el ecosistema, pero aún así hay que plantear que esta liquidez puede tardar en llegar. Es probable que en 2024, en 2025, podamos volver a tener un nuevo bull run coincidiendo con el halving en marzo. Pero a nosotros no nos interesa lo que vaya a ocurrir en 2024-2025, nos interesa lo que vaya a ocurrir ahora en 2023 y a principios de 2024. ¿Cómo debo posicionarme, ¿no?, en base a eso? Entonces, el contexto que se plantea es que si se sigue reduciendo la inflación, que es lo más probable,
Entonces va a ir más dinero fluyendo a los bonos de los Estados Unidos, a los bonos a 10 años, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente se revertirá la curva de tipos y saldrá dinero de Bitcoin, ¿vale? Por lo tanto, mi contexto, mi narrativa en Bitcoin es bajista, ¿vale? Es decir, sigo pensando que Bitcoin se va a seguir descapitalizando en los próximos 6 meses. Por lo cual, habría que cruzar los dedos para que vayan sucediendo eventualidades a lo largo de los próximos 6 meses que incentiven a inversores institucionales a ir posicionándose en el mercado de Bitcoin, ya sea una aprobación del ETF de BlackRock, que no creo que se apruebe en septiembre o en octubre como está previsto, sino que acabará aprobándose probablemente en marzo del año que viene, además coincidiendo con el halving de Bitcoin, ¿vale? Entonces, ya he establecido o explicado esto que os acabo de decir, podéis ver cómo lo que digo tiene bastante sentido. Es decir, cada vez que sube el tipo de interés real, Bitcoin acaba cayendo. Aquí tuvimos una inyección de liquidez por parte de China, pero esto sigue cayendo, ¿no? Fijaos cómo esto sigue subiendo. Cuando vemos que pasa lo contrario, es decir, que el tipo de interés real va disminuyéndose, es decir, tiene una tendencia bajista, el precio de Bitcoin acaba subiendo. ¿Vale? Y viceversa. Vemos que Bitcoin cae cuando el tipo de interés real sube. Cuando el tipo de interés real sube, Bitcoin cae. ¿Vale? Vemos esta correlación. Por tanto, ya he establecido ese contexto que os he dicho, mi perspectiva con Bitcoin, probablemente en los próximos 6 meses mi narrativa será bajista y entonces todas las operaciones que me pueda llegar a plantear que sean a favor de la tendencia tienen que ser a favor, es decir, tienen que ser en corto, tengo que vender, ¿vale? Otra cosa es que luego yo quiero hacer operaciones contratendenciales, pero si voy a hacer operaciones contratendenciales, entonces no tengo ningún problema en ajustar el riesgo que voy a asumir y hacer una operación contratendencial. No pasa nada, porque eso es posible, ¿vale? Eso puede llegar, se puede hacer y lo único que hay que hacer es ajustar el riesgo lo máximo posible. Entonces, partiendo de lo anterior, simplemente hay un dato, hay algo interesante que debemos saber que nos afecta a nosotros en nuestras operaciones de trading, sobre todo en nuestras operaciones a medio y largo plazo en Bitcoin, o cuando queremos ya empezar a especular un poquito a corto plazo y saber dónde colocar los stops o saber cuánto podemos llegar a arriesgar, si podemos ir más fuerte, menos fuerte, es ver la perspectiva que tiene el gobierno americano cuando anuncia que va a absorber más deuda o no, es decir, que va a solicitar más préstamos, ¿vale? Cuando vemos que el gobierno americano decide incrementar su deuda, es decir, anuncia y dice voy a incrementar mi deuda, ¿vale? Generalmente es una absorción de liquidez del mercado, ¿vale? Como nosotros nos manejamos por liquidez y estamos pensando, primero planteo hacia dónde puede ir esa liquidez y ya el planteamiento es que la balanza se va a inclinar seguramente a favor de los bonos de los Estados Unidos a medida que el tipo de interés real sea más alto. Luego también hay que plantear que la misma deuda de los Estados Unidos puede acabar absorbiendo mucha más liquidez aún. Es decir, no solo no entra liquidez en Bitcoin, sino que además puede quitarnos liquidez. Si veis aquí esta franja naranja que os marco aquí abajo, es la tesorería que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que cada vez que se incrementa la tesorería vemos un incremento en el precio de Bitcoin. Cada vez que vemos que la tesorería se incrementa, vemos cómo se incrementa el precio de Bitcoin. Sin embargo, cuando vemos que la tesorería disminuye, ¿vale? Disminuye, vemos cómo Bitcoin acaba teniendo una tendencia bajista, ¿vale? En general, es curioso cómo todo esto va coincidiendo luego con eventos pues dinámicos, como puede ser la caída de FTX o con la crisis de lo que es de desapalancamiento por parte de ciertas entidades en aquel momento, en julio del año pasado. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el gobierno de Estados Unidos se queda sin tesorería o empieza a reducirse su tesorería, necesita emitir más deuda. Por tanto, cuando se emite la deuda, los inversores empiezan a descontar, empiezan a considerar que ese capital que tienen lo van a destinar al gobierno de Estados Unidos y, por tanto, esa deuda absorbe, reduce la cantidad de dólares que hay en el mercado, ¿vale? Es decir, la cantidad de dólares se reduce considerablemente. Como ya he comentado y comento constantemente en todas mis sesiones con vosotros, la contrapartida de Bitcoin sabemos que es el dólar. Por lo tanto, si el denominador de la ecuación disminuye, entonces veremos una división, veremos que el numerador, esto es una división básica, pero si vemos que el numerador se incrementa y el denominador se mantiene, entonces lo más probable es que veamos un precio tirando hacia infinito,
¿vale? ¿Por qué? Porque el numerador es mayor. Pero si vemos que el denominador se hace más grande y el numerador se mantiene, entonces veremos que tenderá a 0, ¿vale? Es decir, hay que repartir lo mismo entre más personas, ¿vale? En este caso, como vemos que el denominador, perdón, lo he dicho al revés, ¿vale? Es decir, el numerador se incrementa, entonces veríamos que va a tender a 0, y si el denominador se incrementa tenderá a 0, ¿no? Y el numerador tendría a infinito, perdonad. ¿Vale? Entonces, cuando vemos esta situación, como se reduce el denominador, pero el numerador se mantiene, entonces probablemente esto tienda a 0, ¿vale? Estamos hablando de que el denominador, al ser más escaso, va a tener mucho más valor que el numerador, que es en este caso Bitcoin. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ha pasado, básicamente, ¿vale? En el momento que se han producido las ventas de SpaceX por parte de esta empresa de Elon Musk, nos hemos encontrado un enorme desapalancamiento por parte de traders, ¿vale? Donde hemos visto que el interés abierto en el mercado de futuros ha caído considerablemente, en más de un 70%, es decir, todos los largos que se encontraban en ese momento han caído, y fijaos cómo se han producido una enorme cantidad de liquidaciones gordísimas, parecida a las liquidaciones que hubo a principios de este año, en enero, donde vimos que se habían liquidado todos estos cortos, que al final eran cortos de traders de futuros que estaban pensando que el precio iba a caer mucho más abajo, y al final pues vimos como el hecho de que se liquidaran todos esos stop losses, ya sabéis que si alguien se pone en venta, si alguien hace un short, para liquidar la posición tiene que hacer un long, ¿vale? Tiene que hacer la contrapartida. Si hace un long, entonces puede llegar a absorber toda la liquidez del mercado, toda la profundidad de mercado y llevar el precio hacia arriba, que esto es lo que pasó aquí. Ha pasado exactamente lo mismo, es decir, se ha producido un anuncio por parte de la Fed por parte de los Estados Unidos, de que van a emitir de nuevo deuda y además el tipo de interés se va a incrementar. Por tanto, es probable que una de las razones principales por las que SpaceX haya decidido liquidar sus bitcoins es para posicionar ese capital a activos que tengan menos riesgo, y luego esto pues también ha ido acompañado de otros gestores, sobre todo gestores que han entrado a corto plazo en los últimos 12 meses, que también han liquidado, ¿vale? Lo vamos a ver. Es decir, que los largoplacistas no se han salido, los que tienen un posicionamiento fuerte en Bitcoin no se han salido, pero los cortoplacistas sí que se han salido, y además ahora mismo están hasta perdiendo, ¿vale? La mayoría, el precio al que entraron los cortoplacistas les está saliendo rana. Si pensamos en este nivel de liquidaciones, sumado todas esas ventas, pues nos llevan el precio a una zona que yo recordad, si vosotros seguís mis webinars aquí en directo, en Binance Live, recordad que yo os lo he dicho y os lo repetiré, y además os insisto, esto no es magia, es subasta, es valor, y esto se puede identificar rápidamente. Ya os lo he explicado anteriormente. Yo dije, si Bitcoin cae por debajo de los 26.000, entonces yo me puedo empezar a plantear ventas. Pero si Bitcoin no baja de los 26.000, entonces yo no me puedo plantear un mercado bajista para Bitcoin. Bueno, pues lo que ha pasado es que Bitcoin ha perforado los 26.000, pero no los ha aceptado por fuera. Yo necesitaría que Bitcoin hubiera entrado en esta zona de aquí abajo, hubiera retornado a los 26.000 para yo plantearme ventas aquí y continuar la tendencia a la baja. Pero esto no ha sido lo que ha pasado, sino que lo que ha pasado es que hemos visto cómo ha perforado hasta en 2 ocasiones, se ha mantenido en esta zona de aquí y ahora parece que está queriendo volver, ¿vale? Yo os insisto mucho en que cuando veáis este tipo de movimientos, ¿vale?, del precio, realmente estos movimientos tienden a subastarse de nuevo. El precio siempre va a ir a retroceder a esos precios. Fijaos cómo esto de aquí no había sido subastado y de repente el precio ha caído con fuerza. Aún así, a pesar de haber caído con fuerza, ¿vale?, este movimiento tan brusco que se genera aquí no genera subasta tampoco. Es decir, ha pasado sin pena ni gloria. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el precio con casi toda probabilidad? Voy a poner un 90% de probabilidad. Probablemente se vaya a ir a subastar esta zona de aquí y esta zona de aquí antes de plantearse de siquiera volver por debajo de los 26.000, aceptar por dentro y entonces continuar su tendencia a la baja, ¿vale? Ahora pasaremos a hacer un análisis de Bitcoin concretamente, ¿vale? Simplemente haciendo un último repaso
la situación. A mí me gusta mucho ver análisis on-chain, sobre todo en qué situación se encuentran actualmente los largoplacistas, los cortoplacistas y los medioplacistas. Esta media que veis aquí es la media de compra, ¿vale? De los especuladores, de las personas o instituciones que llevan menos de 12 meses en el mercado comprados en Bitcoin, y esta media de aquí que veis de color naranja son los largoplacistas, ¿vale? ¿Vale? Estos son los cortoplacistas, ¿vale? Y estos son los largoplacistas. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que el precio, fijaos cómo en el caso de los cortoplacistas, pues rompió aquí, cambiando la tendencia, tuvo aquí su último rechazo hasta que cayó y volvió a romper, tuvo aquí su primer pullback, aquí su primer toque también a la media, y aquí vemos cómo lo ha llegado a romper, ¿vale? Esto es peligroso, porque si vemos como hemos visto en toda la caída que hubo durante 2022, los cortoplacistas estuvieron perdiendo dinero constantemente y hasta enero de este año no ha sido que todos los cortoplacistas han estado ganando dinero. Todos los cortoplacistas que han estado comprando por encima de esta zona, por encima de los 16.000, han estado ganando dinero, ¿vale? Como el promedio de compra, es decir, se ha estado promediando al alza, ha llegado hasta los 28.736, el precio al encontrarse por debajo ahora mismo, que se encuentra actualmente en los 26.200 dólares, entonces estamos viendo que aquí hay un gap peligroso donde los cortoplacistas están perdiendo dinero y podrían llevar a mayores liquidaciones, podrían llevar al precio a caer, ¿vale? O seguramente acabe pasando lo que yo os he comentado ahora mismo. Es decir, ahora mismo estamos en el gráfico de Bitcoin Tether, ¿vale? Bitcoin dólar, y cómo se suele comportar el mercado, ¿vale? Es decir, desde un punto de vista psicológico. Si yo soy cortoplacista y yo estoy invertido en Bitcoin y de repente yo he comprado por esta zona de aquí, pensando en que Bitcoin probablemente se iba a ir más para arriba y ha tenido un colapso del precio fuerte, derivado de liquidaciones, sobre todo de muchos trades de futuros, que esto, recordad que en una sesión anterior, no sé si fue hace 2 semanas o hace 3 semanas, os enseñé una gráfica donde os decía que yo esperaba que realmente Bitcoin tuviera una gran corrección, una corrección fuerte en los 40.000, en los 38, 39, 40.000. ¿Por qué? Porque en todas las tendencias, en todos los bull runs de Bitcoin siempre ha tenido correcciones fortísimas. Estamos hablando de correcciones de hasta el 61,8% de toda la subida que ha generado antes de seguir subiendo y multiplicando por 2 o por 3 su valoración. Por lo tanto, esta corrección de aquí no debería sorprendernos a nadie. No deberíamos plantearnos que Bitcoin pueda llegar a ser un activo que ya está acabado solo por el mero hecho de haber caído. Es cierto que el contexto que os he contado principalmente antes, pues puede derivar en que haya más caídas o mayores depreciaciones de Bitcoin, pero por un motivo muy particular, ¿vale? El motivo no es porque haya cortoplacistas que puedan vender el precio que puede llegar a pasar, como bien os he dicho, están en pérdidas ahora mismo, y no será porque los largoplacistas vayan a vender sus criptomonedas porque piensen que Bitcoin o hayan perdido la convicción en Bitcoin, ¿no? Ya han sufrido muchísimo los largoplacistas. Generalmente, cuando vemos correcciones en Bitcoin, porque Bitcoin no es capaz de mantener su tendencia alcista, es porque no están entrando nuevos dólares, ¿vale? No están entrando más dólares dentro de lo que es el activo. Necesitamos que entren nuevos dólares dentro del activo porque eso es lo que va a hacer que se aguante el incremento de la oferta que están generando todas las semanas, todos los días, los mineros de Bitcoin. ¿Vale? Los mineros de Bitcoin actualmente tienen una emisión que lo podemos ver aquí, ¿vale? Si entramos en una web que se llama moneyprinter.info, podemos ver que ahora mismo los mineros de Bitcoin están emitiendo prácticamente 27 millones de dólares diarios. Si no entran estos 27 millones de dólares diarios a comprar estos bitcoins, a cubrir este exceso, este incremento de la oferta, entonces lo que va a hacer el mercado seguramente será ir a regularse, ir a un precio
en el cual ya sí que se empiece a cubrir esa demanda. Si actualmente vemos que la entrada de nuevo dinero, la entrada de nuevos bitcoins, o sea, de nuevo dólar en compra en bitcoin, llega a 17 millones, ¿vale? Todos los días tenemos 17 millones de dólares nuevos comprando bitcoins y, sin embargo, tenemos ahora mismo 27 millones en emisión. Esto entonces derivaría en que el precio debería equilibrarse a la baja para poder alcanzar un precio que se ajuste a la demanda en ese momento. Luego imaginemos que se emiten los ETFs de Bitcoin y empieza a entrar una demanda diaria de 100 millones de dólares todos los días en nuevos Bitcoins. Pues si la oferta, si la emisión por parte de los mineros es de 27 millones, entonces estaríamos diciendo que hay un por 4 de demanda sobre la oferta y probablemente el precio acabe ajustándose, vaya a buscar un ajuste dentro de lo que es la cantidad de dinero que se va emitiendo para poder adaptarse a esa enorme demanda que está teniendo, ¿no? ¿Vale? Actualmente estos datos no los tengo, ¿vale? Por lo cual no puedo estimar todavía cuánta demanda real hay de bitcoins, pero sé que eventualmente habrá herramientas on-chain que ahora mismo están en auge, que acabarán dando esta información, por lo cual no os preocupéis porque los análisis lo iré incluyendo, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. Por lo tanto, teniendo en consideración esto, hay que pensar en que si la liquidez probablemente se vaya a la deuda de los Estados Unidos y además probablemente se incremente esa liquidez en la deuda de los Estados Unidos porque el tipo de interés real va a crecer y además vemos que los cortoplacistas están perdiendo dinero, entonces probablemente mi perspectiva a medio plazo, es decir, a 6 meses, a 3-6 meses, deba seguir siendo bajista a pesar de que yo ya he avisado de que no me voy a meter en corto hasta que Bitcoin caiga por debajo de los 26.000. Cuando digo por debajo de los 26.000 es que acepte por fuera de los 26.000, es decir, se vaya a los 24, corrija hasta los 26 y yo en los 26 ya me metería un corto para buscar el qué, para buscar la subasta de toda esta zona de aquí que no se ha subastado, ¿vale? De todo este movimiento al alza gordísimo que se produjo, que podría llegar incluso a tocar esta zona alta de valor, ¿vale? Esta zona alta que es la zona de valor del último trimestre del año pasado, y aquí ya tener una corrección fuerte que pueda llegar a meter a Bitcoin por dentro y llevarlo hacia arriba, ¿vale? El contexto a veces lo es todo, pero no significa que vayamos a tener siempre razón, pero básicamente seguramente sea lo más probable. Por lo tanto, lo que yo me planteo ahora mismo a corto plazo es una operación que ya la tengo hecha, ¿vale? La tengo abierta, que es una operación a corto plazo, es decir, a una semana vista, a 2 semanas vista, en la cual me planteo una contratendencia, ¿vale? Es decir, que el contratendencial, en este caso en particular, derivaría de un movimiento del precio a subastar estas 2 zonas de aquí para una corrección en esta zona, que aquí deriven que todos los cortoplacistas que están perdiendo dinero al final está corrigiendo, fijaos que corregiría los 28.200, 28. Como podéis ver, el precio medio al que están ahora mismo palmando es 28.400, por lo cual me encajaría perfectamente una corrección hasta los 28.400, donde los cortoplacistas que están perdiendo dinero liquidarían sus bitcoins sin pérdidas o con unas pérdidas muy pequeñas, planteando el volver a comprar más abajo porque le entren en el pánico, porque tengan un sesgo de aversión a la pérdida gordísimo, y esto al final acabe derivando en correcciones desde esta zona de aquí de nuevo a esta zona de liquidez, de subasta, que no creo que aguante, la verdad. Es decir, aunque tengamos aquí una directriz alcista de mínimos crecientes, la realidad es que tenemos tan poca subasta aquí que lo más probable es que el precio la rompa, la pullbackee con fuerza, ¿vale? Para luego continuar su precio a la baja, ¿vale? Por tanto, Bitcoin, movimiento más probable desde los 26.171 actuales hasta los 28.400, 28.000 justos en los puntos de control de estas 2 zonas de subasta, ¿vale? Teniendo en cuenta que toda la salida que hemos tenido de liquidez ha sido por parte de minoristas, ¿vale? Es decir, no hemos tenido mayoristas, no hemos tenido institucionales saliéndose, por lo cual se ve que han sido realmente liquidaciones por parte de
por parte de pequeños inversores. Y luego también sumándole un dato importante, y es que en indicadores, ¿vale? En indicadores técnicos tenemos una divergencia que denominaríamos una divergencia oculta, ¿vale? Es decir, vemos cómo los mínimos del precio son crecientes, mientras que los mínimos del indicador del MACD, que es el más reconocido, son decrecientes. Esto es lo que se denominaría una divergencia oculta, ¿vale? Las ocultas son muy difíciles de detectar, pero cuando se detectan suelen ser maravillosas porque suelen dar operaciones a favor de la tendencia, como la tendencia es alcista, ¿vale? Porque todavía se mantiene por encima de esta directriz, entonces es muy probable que veamos esta corrección. Movimiento probablemente de un 8% que hará que el mercado se alivie, incluso del 9%, por tanto, este movimiento es el más probable y a partir de aquí pues habrá que empezar a ver si realmente estos cortoplacistas venden sus bitcoins en corto o venden sus bitcoins porque tienen miedo, o si realmente son holders y mantienen sus bitcoins pensando en que esto podría llegarse a ir más para arriba. Ya os he dicho que el contexto es bastante negativo de cara a la parte sobre todo de liquidez del mercado. Vale. Félix, Eso una es. Dime. pregunta. Justo la semana pasada vimos con Sam toda la parte de depreciación y apreciación de la parte del dólar sobre el precio de Bitcoin y creo que también comentasteis cómo podía afectar el tema de economías chinas acerca del precio de Bitcoin. Vamos a hacer ahora una pregunta que quizá también es interesante para algunos usuarios que se la han preguntado mucho en casa y quizá tú nos puedes dar un poco de respuesta, que es al final también cuando estábamos hablando ahora de institucionales o ballenas que controlen mucha cantidad de bitcoins, ¿cómo saber qué tipo de movimiento están haciendo en este tipo de situaciones? Bueno, todo depende de las herramientas on-chain que manejes, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, no existen herramientas de análisis demasiado sofisticadas. Hay una web que se llama BitInfoCharts que lleva ya pues muchísimo tiempo funcionando, la verdad, y que está muy bien, donde podemos ver todos los movimientos que se producen en Bitcoin. En las transacciones vemos que se han manejado 414.000 transacciones en Bitcoin. Claro, si alguien diseñara una herramienta que a día de hoy no está diseñada, que nos dijera dónde se está moviendo, o sea, quién está moviendo estos Bitcoins, con qué cantidad los está moviendo, entonces podríamos llegar a detectar las ballenas en Bitcoin. Ahora mismo, de todo lo que me puedo fiar es de mi análisis en Glassnode, que es la plataforma que yo utilizo de referencia para análisis on-chain, que tenemos pagado dentro del fondo, dentro de Bitoken Capital tenemos la parte profesional y lo que hago generalmente suelo ver movimientos sobre todo de incremento de bitcoins en billeteras que son cortoplacistas o medioplacistas. Es decir, hay una forma de meternos a ver si está creciendo o no el número de billeteras. Por ejemplo, pues si nos metemos aquí en entidades, vemos como, por ejemplo, podemos ver cuentas que tienen entre 100 y 1000 bitcoins. Y entonces, pues aquí podemos ver, por ejemplo, que se mantiene bastante estable, que no está creciendo el número de billeteras con esta cantidad de bitcoins. Ahora, ¿qué pasa? Que no me termino de fiar del todo de esta métrica como tal, por eso digo que necesitaríamos herramientas on-chain más sofisticadas, porque las billeteras pueden crecer en lo que es en total de bitcoins, porque haya alguien o alguna entidad que tenga, digamos, 100 billeteras con 10 bitcoins en cada billetera y de repente decida poner cada uno de los bitcoins que tenían esas 100 billeteras, decida ponerlas en una sola billetera, por lo tanto, pues pueda derivar en un decremento, en una caída del número de billeteras con 10 bitcoins y en un incremento del número de billeteras, de las billeteras con más de 100 bitcoins, ¿no? Con 100 bitcoins. Por lo tanto, no está habiendo una entrada nueva de capital a nivel on-chain en Bitcoin, no se está reduciendo la oferta de ninguna forma, simplemente es alguien que está moviendo sus Bitcoins, ¿no? Entonces, este dato en particular no me acaba de aportar todo lo que yo buscaría o todo lo que yo necesito, ¿no? Para poder saber si está habiendo acumulación on-chain o no. Pero sí lo que podemos ver es la cantidad de liquidez que está entrando en el mercado
por parte de los dos países más importantes del mundo, que son China y Estados Unidos. Estados Unidos con la deuda va a retirar liquidez y además la Fed, la Reserva Federal, está haciendo repos inversas, es decir, está recomprando toda la emisión de deuda que hizo, por lo cual está eliminando, está sacando todo el dólar del mercado y aparte pues no está ni siquiera ni emitiendo, ¿no? Entonces ya sabemos que Estados Unidos, su objetivo es reducir la liquidez y eso va a perjudicar a Bitcoin. Podría estar contrastado con el mero hecho de que China, también con el problema de que ahora la segunda mayor constructora de China también acaba de impagar uno de los cupones de su deuda, pues eso puede derivar en que China pueda tener que rescatar a las empresas inmobiliarias, a las constructoras, cosa que tengo dudas porque el presidente de China salió en unas declaraciones la semana pasada indicando de que lo que es la población china tenía que aguantar y que acabarían prosperando, pero no dio en ningún momento ningún mensaje relacionado con que fueran a imprimir más dinero para rescatar empresas o que fueran a hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, que podríamos acabar viendo que China directamente ni imprime, ¿no? De todas formas, el efecto, por ejemplo, aquí China ha impreso dinero, pero lo ha impreso solo en dos ocasiones, ¿no? Ha hecho dos impresiones. A diferencia de otros momentos del tiempo donde lo ha hecho de forma sostenida, aquí directamente solo lo ha hecho en dos ocasiones. Una en este punto de aquí, que no ha conseguido llevar el precio hacia arriba, y otra en este momento de aquí, justo de caída, que parece que es el que está medio aguantando el precio. Pero bueno, tampoco atribuiría a un incremento de la liquidez por parte de China el hecho de que Bitcoin vaya a aguantar los 26.000 o no, ¿vale? Genial. Pero sí. Luego teníamos otra pregunta aquí en el chat, que era más relacionada con el mundo altcoin. Ya hemos visto un poco ahora tu visión y tu posicionamiento, al menos para estas próximas semanas, con respecto a Bitcoin. Nos preguntan si esa previsión afectaría de igual modo al resto de altcoins o crees que se comportarían mejor o peor con respecto a esa previsión. A ver, el comportamiento sería hasta peor. Es decir, las operaciones que realiza, por ejemplo, un tipo de estrategia que yo desarrollo también cuando considero que hay oportunidad, es una estrategia que se denomina market neutral. Market neutral significa que yo no me expongo a la direccionalidad del mercado, sino lo que hago es directamente comprar un activo y vender otro activo, ¿no? Es decir, voy a apostar a ver quién lo va a hacer mejor. Generalmente el mercado suele hacer las estrategias de market neutral, se suele apostar a que Bitcoin siempre lo va a hacer mejor que el resto de altcoins en las caídas y va a hacerlo mucho peor que las altcoins en las subidas. Si el mercado piensa que el precio de Bitcoin va a caer por cualquier motivo, probablemente el mercado compre Bitcoin y venda altcoins, es decir, acabe vendiendo las altcoins. Por eso siempre vemos que los movimientos de las altcoins son mucho más bruscos, son mucho más pronunciados que los movimientos del propio Bitcoin, ¿no? Porque básicamente se suelen cubrir, es decir, si alguien está haciendo una operación de compra en Bitcoin y tiene intención de apostar por un altcoin, suelen venderla, ¿no? También hay que tener en cuenta también la relatividad en la capitalización de las altcoins. Vamos a poner una altcoin que está cotizando a 1.500 millones, 2.000 millones, 1.000 millones, una altcoin relativamente capitalizada. Cuando la comparamos con Bitcoin, básicamente Bitcoin, si está capitalizando a 500.000 millones y vemos que esa altcoin está capitalizando a 1.000 millones, relativamente una caída de liquidez porcentual en el mercado en Bitcoin afectará mucho más a un altcoin que tiene un market cap mucho más pequeño, ¿no? Porque al final así es como funciona, ¿no? Es decir, si entran 200 millones de dólares en el mercado, no le va a afectar de igual manera a Bitcoin esa entrada de 200 millones que a esa altcoin. Aún así, esto ya lo he comentado en sesiones anteriores. De hecho, creo que hay un story en el canal de Binance Hispano, que recomiendo que lo veáis, que generalmente todo deriva también de la fortaleza que tenga el dólar o la debilidad que tenga el dólar respecto a la acción del precio de Bitcoin. Si Bitcoin se vende con fuerza y la venta con fuerza de Bitcoin deriva en una apreciación del dólar fuerte, entonces muy probablemente veremos el resto de altcoins apreciarse también en una magnitud de igual manera o incluso superior a Bitcoin. Pero si lo vemos al revés, si vemos una liquidación de Bitcoin
el dólar se acaba apreciando, perdón porque creo que me he liado, si Bitcoin se deprecia y el dólar se aprecia, probablemente esa apreciación de dólar llegue a afectar muy negativamente en una posición relativa al resto de altcoins, ¿no? Por lo tanto, si el denominador se disminuye considerablemente, si el denominador se incrementa, entonces tendremos el valor del denominador se incrementa, entonces tendremos una depreciación por parte en el resto de criptodivisas en la misma magnitud, ¿no? Si se deprecia un 1% contra Bitcoin, pues ese 1% en otra altcoin será de un 2%, de un 3%. Por lo cual, sí, afectará mucho más, ¿vale? Es decir, pensad que probablemente será el doble o el triple. Genial. Yo creo que ha quedado bastante claro para esta sesión un poco, bueno, la visión general del mercado y especialmente tu visión acerca de cómo puede, bueno, ir por los tiros de Bitcoin. No sé si quieres dejar así para acabar un poco tu visión a largo plazo con respecto a Bitcoin. Y también para finalizar, yo creo que estaría muy bien, ya que hemos visto durante la sesión todo lo que comentaba respecto a las grandes economías y cómo afecta en Bitcoin y no Bitcoin, nada, las 4 cosas así a nivel de highlight que serían más importantes para ti, porque se han visto muchas veces noticias respecto a grandes economías que afectan en el precio de Bitcoin. Entonces, ¿cuáles serían los 4 o 5 cosas que nos tenemos que fijar cuando veamos alguna noticia de alguna economía con gran potencia como China o Estados Unidos, para que nosotros sepamos identificar si es una buena noticia o una mala noticia para el precio de Bitcoin? Vale, muy bien. Bueno, tenemos que diferenciar en 2 campos, en 2 verticales. El vertical Estados Unidos y el vertical China. Actualmente Estados Unidos está en recesión técnica y además tiene una inflación que todavía tiene que estar controlando, por lo tanto los tipos de interés los va a dejar más altos y además va a estar reduciendo la liquidez. Esto es muy negativo para Bitcoin, puesto que sobre todo los inversores institucionales, el que pone el dinero inteligente, va a querer posicionarse a favor de los activos de menos riesgo, que básicamente es el bono de deuda de los Estados Unidos e incluso el mismo dólar, ¿no? como activo de inversión, aunque se deprecie contra el resto de divisas, ¿no? Pero por otro lado, tenemos, y hay que tener en cuenta un poco lo que has dicho tú, Kim, bueno, si vemos noticias positivas en Estados Unidos, entonces podemos considerar que Bitcoin podría subir. No, todo lo contrario. Si vemos noticias positivas en Estados Unidos, estamos viendo pleno empleo. La industria, tanto de servicios como de manufacturas, está creciendo y la percepción se mantiene estable. Eso puede llevar a que la Reserva Federal pueda seguir subiendo los tipos de interés o mantenerlos altos durante mucho más tiempo. Por lo tanto, otra vez, repito, de que si esto sucede, el dinero inteligente, el dinero institucional, preferirá activos de menos riesgo. ¿Vale? Por lo cual, aquí hay que tener cuidado porque si vemos noticias positivas en Estados Unidos, es muy negativo para Bitcoin, al menos para los próximos 6 meses. En el caso de China es todo lo contrario. En el caso de China están saliendo noticias negativas respecto a las expectativas que tienen los inversores y los analistas de China y también respecto a las expectativas que tiene el mismo gobierno chino, donde el mismo gobierno chino se ha planteado un crecimiento esperado para 2023 del 4% y parece que no se va a cumplir o que es muy difícilmente cumplible porque no están alcanzando ciertas expectativas de crecimiento en otros indicadores como son los PMIs, por ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Que China, afortunadamente, tiene muchísimo campo para poder seguir ampliando capital, para poder incrementar la liquidez que hay en el mercado, puede reducir lo que es el tipo de interés de los créditos y eso puede derivar en un mayor incentivo para que haya inversión en activos de riesgo por parte de los institucionales, ¿no? Es decir, bueno, oye, si me bajan los tipos de interés y hay mayor liquidez, lo que me estás diciendo es que si yo me mantengo en dólar o en este caso en yuan o en renminbi y además estoy invertido en tu deuda, me vas a pagar poco y encima la inflación es alta porque estás imprimiendo yuanes. Sin embargo, si yo pongo estos yuanes en Bitcoin, probablemente generaré mucho más alfa, ganaré mucho más dinero en los próximos 12 meses. Por lo tanto, tenemos ahí 2 balanzas donde habría que ir viendo si salen noticias negativas en China, es muy positivo para Bitcoin, y si salen noticias muy buenas en Estados Unidos, es negativo para Bitcoin,
ahí habrá que darle seguimiento e ir adaptándonos. Genial, ha quedado súper claro, yo creo. Y no veo más preguntas, pero no sé si quieres dar un poco así para cerrar la sesión. Hemos visto sobre todo tu posicionamiento, digamos, a corto plazo y especialmente tocando los 6 primeros meses. Si miramos para un tipo de inversor o un tipo de cliente que esté en Binance o que nos está escuchando ahora mismo, que va por una visión más de largo plazo o que su intención es ya aguantar tipo 2024, 2025 con esas inversiones hechas en cualquier criptomoneda que haya tocado, ¿cómo ves el mercado ahí? Vale. Bueno, primero le diría que el inversor largoplacista se quede tranquilo porque tiene un soporte fuerte en los 20.364. Entiendo que alguien que me escuche dirá, ostras, me estás diciendo que aguante un 30% de caída. No hay problema. Es decir, la verdad es que todo mientras se mantenga por encima de ese precio es un buen resorte para el largoplacista, ¿vale? Hay que plantear lo que yo he dicho en sesiones anteriores y lo he repetido hoy. Bitcoin, en sus tendencias alcistas, en sus mercados, en sus bull run, tiende a tener correcciones muy fuertes, sobre todo al principio. Luego ya cuando la gente se genera mucha euforia y hay mucha convicción en que el precio va a seguir subiendo, ya esas correcciones son menos pronunciadas. Pero cuando hay dudas, cuando todavía no queda claro realmente cuál va a ser el rendimiento de ese activo, o si va a ser atractivo o no, o si va a volver a subir o no, como todavía hay dudas, generalmente los traders y los inversores tienden a vender porque no lo tienen demasiado claro, ¿no? Entonces, todo lo que esté por encima de los 20.000, sobre todo on-chain, es el precio medio de compra de todos los largoplacistas. Por lo tanto, se puede quedar tranquilo por encima de ese precio. Independientemente, aún así, a nivel técnico, tenemos una estructura de inicio de tendencia, ¿vale? De mínimos crecientes, que a mí me encantan estas estructuras, me gustan muchísimo, porque generalmente suelen ir acompañadas, suelen ser el arranque de una tendencia mucho más pronunciada, mucho más fuerte, que suele tener primero un primer retroceso, y este primer retroceso, si lo aguanta y luego vuelve a testearlo y aguanta el segundo retroceso, generalmente ya empezaríamos a ver movimientos del precio mucho más pronunciados y empezaríamos a tener directrices mucho más verticales, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que esta vertical todavía es bastante plana, ¿vale? No es tan vertical como esperaríamos dentro de un mercado eufórico, pues lo que yo me puedo llegar a plantear es que el largoplacista puede quedarse tranquilo porque todavía tiene mucho recorrido al alza Bitcoin, independientemente de todo el contexto que yo he planteado, que básicamente el contexto es simplemente para posicionarnos en el mercado, es decir, para saber si una operación que abra en corto o a una operación que abra en largo va a tener más o menos probabilidades de éxito en contraprestación con contraprestación con abrir una operación en el otro sentido, ¿vale? Es decir, que en este caso mi contexto ahora mismo es bajista, es muy negativo en la parte de Estados Unidos, muy alcista en la parte de China, por lo cual es difuso. Y, por tanto, como es difuso, me baso en la parte subasta y me baso en la parte de tendencia. Estoy hablando a nivel largoplacista, ojo, es decir, a 2 años, 3 años vista. Y me planteo, pues, básicamente que esta tendencia se acabará manteniendo, ¿vale? Y acabará llegando. Yo creo que los 40.000, ya os lo he dicho, 40.000, 39.000, es un punto de control que tiene que tocar porque toda esta zona de aquí no la ha subastado Bitcoin. Entonces, por mucho que se metan estos miedos, independientemente de todo esto, esto se tiene que subastar. O sea, así funcionan los mercados y quien quiera hacer backtesting de esto lo puede hacer. Ahora, también hay que tener en cuenta que esto no se ha subastado tampoco. Por lo tanto, podríamos ver esta caída, esta subida, y aquí podríamos ver una confirmación para los largoplacistas para entrar en el mercado de nuevo los 24.700, 26.000 y ya tirar hacia los 40 e incluso ya hasta los 100.000, 120.000 que podría suceder en menos de 2 o 3 años. Perfecto. Me ha quedado súper claro, Félix. Lo vamos a dejar aquí para esta sesión. Darte las gracias por estar aquí otra vez más, otra semana. Y darte las gracias en nombre de la comunidad, que vemos muchos comentarios dándote las gracias por el análisis. Así que veo que le ha gustado mucho a la gente este tipo de análisis. Nada, dicho esto y darte las gracias de nuevo. Un placer tenerte aquí una semana más. Nos vemos el próximo viernes y
nada, cualquier duda o consulta, si quieres dejar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir porque haces análisis diarios, las dejamos aquí ahora para la comunidad. Muy bien, pero ¿te los pongo por aquí o los dejamos en el chat? Como tú quieras, los dejamos en el chat, los pones en pantalla, lo dejamos en todos sitios. Vale. Bueno, mis redes sociales ahora mismo es flixfuertes.th en Instagram. En Twitter también me podéis seguir, es felixfuertes.th con una E, ¿vale? Es decir, con la E, Félix Fuertes. Y luego ya pues en LinkedIn me podéis encontrar por Félix Fuertes. Así que vale, sin problema. He visto una pregunta de un usuario, NachoJ93664. Nos pregunta si se queda grabado. Quédate tranquilo, Nacho, que esto se va a quedar grabado. Así que si quieres volver a entrar en este link en unos 10-15 minutos, podrás ver la sesión otra vez de nuevo y podrás ver todo el contenido que ha enseñado hoy Félix para la sesión de hoy. Lo he dejado también aquí en los comentarios, Félix, para que la gente sepa tus redes. Y nada, muchísimas gracias por estar contigo. Te vemos el próximo viernes y seguimos analizando el mercado, ¿te parece? Genial. Y las gracias os las doy yo. Muchas gracias a todos por las buenas palabras. Y un saludo para toda la comunidad que nos esté viendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Adiós, buen fin de semana.